Muy buenos días, señora jueza. Buenos días, señora secretaria, señor secretario, compañeros oficiales del tribunal. El día de hoy voy a traer a la mesa el tema relativo a los cuestionamientos que nos formuló la jueza Academia Pérez Guzmán relativos a cómo hacer más eficiente el llenado de los padrones, el llenado y la integración de los padrones de los trabajadores cuando se ofrece la prueba del recuento en un procedimiento especial colectivo. Para tales efectos me permitiré exponer la metodología que adopté en ese trabajo y que se divide en 5 partes, lo anterior para hacer los videos menos pesados de lo que ya están y permitir su consulta fácil. Bueno, las 5 partes en las que dividí este trabajo consistieron en el análisis del acuerdo con los requerimientos que tendrán que hacer las autoridades y al patrón, una segunda parte en donde se analiza el formato con todos los requisitos que se establecen en una hoja de Excel, que es el que debe llenar la autoridad y el patrón. El tercero es el ejemplo de esa hoja cuando ya está requisitada por cualquiera de las personas morales o físicas a las que se requiere. El cuarto es la hoja de Excel que nos proporcionaron los compañeros de Tecnologías de la Información del Tribunal, que me resultó bastante útil. Y una quinta parte es relacionada con las dudas o las preguntas que me surgieron al realizar este trabajo y que quizá podrían pues también generar un tema de discusión con los demás compañeros. El auto que debe proveer sobre la preparación de la prueba que nos ocupa se debe emitir en un plazo de 2 días a partir de la fecha de presentación de la demanda, lo anterior en términos del artículo 897F, que establece que se debe requerir a las autoridades tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit, y el SAT y otras instituciones, así como al patrón y al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, para que rindan información respecto a los trabajadores del centro de trabajo y también para que rindan informes sobre el contrato colectivo de trabajo. Ahora bien, se consideró oportuno establecer en este acuerdo un apercibimiento de multa equivalente a 100 unidades de medida y actualización para que en caso de que sean omisas las requeridas, se haga efectivo. Eh, Luego entonces tenemos que también se concedió un plazo de 5 días hábiles posteriores a la notificación para que remitan la información, también lo anterior en términos de ley, eh, y se hizo la precisión de que dichos datos los debían proporcionar como un documento digital al que se refiere el inciso H del artículo 836B de la Ley Federal del Trabajo, y que dicho formato se iba a insertar en el auto como una imagen que iba a ser meramente ilustrativa para que tuvieran conocimiento, digamos, de cuáles iban a ser los campos que les estábamos requiriendo. Y lo anterior sin menoscabo de que adjunto al oficio que se les hiciera llegar en su momento, se iba también a acompañar de manera electrónica el archivo en Excel para que ellos pudieran capturar los campos requeridos. Bueno, llegamos a una parte interesante. Aquí, por lo que hace a la información solicitada, se consideró oportuno establecer la siguiente. En primer término, el nombre del trabajador. Luego, la clave única de registro de población, la CURP. En tercer lugar, el tipo de trabajador, ya sea de base o de confianza. En cuarto puesto, en caso de que se fuera de base, que se especifique si es sindicalizado. Obviamente lo anterior solamente aplica para los trabajadores de base. En el quinto puesto, en la quinta columna, pues establecieran el puesto. En la sexta, el salario. En la séptima, la fecha de ingreso a la empresa. Y en la octava, un apartado muy especial relativo a que se estableciera eh, 3 campos diferentes y que corresponden a los trabajadores que hayan ingresado a laborar, los que hayan sido despedidos
o aquellos que hayan dejado de prestar sus servicios en este plazo, o incluso una cuarta opción también que era para ninguno, en caso de que no aplique ninguna de estas opciones. Y bueno, esto se hizo porque se consideró, o más bien la ley establece que la información que se debe proporcionar debe contemplar un periodo de 3 meses previos que se computan desde la fecha en que se presenta la demanda. Entonces, esta mención, o más bien este requerimiento, se hace con fundamento en lo mismo que establece nuestra legislación. También consideramos muy importante establecer en el cuerpo del acuerdo que darle una salida a las autoridades para el caso de que dichas autoridades no cuenten con alguno de los datos referidos por no ser parte de su competencia o por no tener injerencia en estos, pues que lo manifiesten bajo protesta de decir verdad al rendir el informe relativo, porque lo que se busca o lo que buscamos en este apartado, básicamente por lo que hacen las autoridades de estos requerimientos, es que contesten lo relativo al nombre del trabajador, que contesten también lo relativo al CURP y que contesten lo relativo a si es de base o de confianza, dejando prácticamente al patrón el resto de los requerimientos que se están formulando. Y entonces vamos a la parte que le corresponde al apercibimiento que se formula el patrón, en donde igual se propone hacerse con base en una multa equivalente a 100 unidades de medida, y para que en el mismo plazo, bajo protesta de decir verdad, ojo, aquí cambia con respecto a lo que son las autoridades, rinda el informe aludido, es decir, que entere los campos de esta hoja de Excel y debiendo atender totalmente la información solicitada, aunado a que deberá remitir un tanto del contrato colectivo de trabajo. Aquí es en esa parte del acuerdo donde se incluye la ilustración del archivo digital, es decir, de esta tabla que deben llenar únicamente para conocimiento, y creo que se puede visualizar ahorita en donde estamos presentando esta parte del acuerdo. También hicimos la precisión de que para efectos de facilitar el manejo de los datos de dicha tabla, toda la información deberá incluirse en mayúscula y los nombres sin acentos, como en el ejemplo que se establece ahí, que es el nombre de un servidor, que a pesar de que lleva el segundo nombre de este servidor, se acentúa, ahí se presenta sin acentos, y lo anterior se establece como una medida para evitar complicaciones al momento de recabar la información, porque suele pasar que las bases de datos de las dependencias en algunos casos son con mayúsculas, en otros casos son con minúsculas, en algunos casos cuando son con mayúsculas se acentúan, en otros no. Entonces, para evitar, digamos, esas cuestiones relativas a pues que pueda haber alguna confusión, alguna duplicación de nombre o cualquier cuestión, es que se optó por que se incluyeran solo mayúsculas en todos los campos. Entonces, en la última parte, digamos, de esta sección relativa a la preparación de la prueba, se requiere el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para que en el plazo también aludido se sirva a remitir al tribunal la documentación e información relativa al registro del contrato colectivo de trabajo, los tabuladores, los padrones de trabajadores afiliados a los sindicatos contendientes y toda aquella información que posea. Lo anterior, como se ha mencionado, en términos del artículo 897F, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo.